Efectivamente. Y aunque, y bueno, y no hay que considerar que tuviera absolutamente clara mi opción democrática, porque era un proceso de pasos adelante y pasos atrás. Yo había momentos en que me dejaba arrastrar pues por los sentimientos de la gente que me rodeaba, y si por lo que fuera se producía algún disparate de las fuerzas de seguridad, eso también provocaba el tener dudas respecto al proceso en el que nos habíamos metido, y que igual pudiera ser precipitado plantearse que ETA desapareciera. Pero tengo que aceptar que mi pensamiento de que ETA sobreviviera era muy coyuntural. En cuanto pasaban esos momentos de cierta efervescencia emotiva, decía, no, esto tiene que desaparecer. Es más, había momentos de desesperación ante algún secuestro que yo decía, esto no puede seguir, porque esto es un auténtico disparate, y lo único que conseguimos es perjudicar el proceso democrático en el que España se ha metido, ¿no? ¿Vosotros en algún momento os planteabais entonces que ETA podía llegar a perdurar y cómo lo ha hecho? Yo no, y creo que Mario tampoco. De todas maneras, sin embargo, me consta que había compañeros en ella que consideraban que la existencia de ETA era hasta la victoria final, hasta, utilizando la democracia, llegar al golpe revolucionario y que ahí ETA tomara el poder. Lo que había leído de historia militar me daba a mí una idea de que ETA podía ser un elemento de sabotaje, pero nunca un elemento de victoria. Y claro, no puedes hundir a una sociedad, hipotecarla a la existencia de una violencia continuada y perversa, y por otro lado evitar que se abriera un proceso democrático en el resto de España, ¿no? Lo otro. Pues eso, como antes comentábamos, es a partir de esa fecha, ¿no? Más o menos a principios de la transición del 77, cuando precisamente ETA empieza a matar con mayor intensidad. Son los años de plomo, ¿no? Los años que al final llegan incluso a 100 asesinatos al año, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es que hasta entonces ya había habido también una serie de asesinatos, empezando en el año 68, como has comentado antes, ¿no? Pero quería saber qué representaban para vosotros esas víctimas, esas primeras víctimas del terrorismo, ¿no? Y no solamente Melito en Manzanas, sino también aquellas otras menos conocidas, civiles, tal, que se iban produciendo en aquellos años. La existencia de asesinatos y actos violentos durante la dictadura, aunque hubo algunos que cuando se iniciaron, como los secuestros, en un primer momento plantearon repugnancia por nuestra parte, los íbamos posteriormente asumiendo en cuanto se mostrara cualquier tipo de explicación por parte de los textos que recibíamos de la organización. Lo íbamos asumiendo. Eso que dice Hannah Arendt de la banalización del mal, ¿no? Es decir, es que es necesario, es que si queremos hacer la revolución, es que son los opresores, es que fíjate tú qué explotación ejercía sobre sus trabajadores, estás con los oprimidos o estás con los opresores. Y ibas asumiéndolo, y había momentos incluso que banalizabas la muerte de la gente, pero bueno, lo banalizabas y lo celebrabas. Hombre, no quiero decir yo que siempre. Y cuando empezó a dibujarse la salida democrática, empezábamos a fruncir el ceño y decir,
esto empieza a no ser, ¿no? Esto no es, ¿no? Pero tengo que decir que durante una época de mi vida asumía con una frivolidad inmensa la desgracia de otros seres humanos por aquello de los fines revolucionarios que legítimamente el pueblo vasco quería conseguir. Luego, hay otra cuestión. Otra cuestión. Yo creía que ETA, en aquellos momentos de la transición, era un bagaje glorioso para el pueblo vasco. Es decir, una historia positiva, revolucionaria, solidaria con el resto de los pueblos, con la energía para enfrentarse a una dictadura, que iba a suponer una experiencia histórica positiva en nuestra sociedad. Y me lo creía. Es más, una de las cosas que lo tengo escrito en algún sitio, que yo achacaba a los milis y al mundo HB, era que, pudiendo haber entrado ETA en la democracia por el Arco del Triunfo, iba a preferir entrar por las Orcas Caudinas. Lo cual para mí era un elemento de escándalo. Es decir, ETA llegaba hasta aquí combatiendo una dictadura, ahora se acaba. Craso error, todo movimiento armado que hace de lo armado, de la violencia, el centro de su planteamiento ideológico, intenta pervivir alrededor de ello. Incluso se convierte en forma de vida, es decir, las guerrillas antinapoleónicas, desaparece el invasor, se dedican a saltar las diligencias y además se convierte en una costumbre de los señoritos y cuando hay algún conflicto de naturaleza política irse al monte, y duró, yo creo que hasta 1936 esa tendencia, ¿no?, de resolverlo violentamente todo. Al final resulta que no era nada positivo. Posiblemente era la última insurrección de carácter no foquista, no amplio de la reacción tradicionalista, la emergencia y la presencia de ETA durante estos años, ¿no? Y de hecho, bueno, pues sí que había algún elemento que te ibas dando cuenta, ¿no? La transferencia del centro militante, de afiliación, de núcleos urbanos con presencia de universitarios, de repente al Goyerri. Y que además, en cuanto estos del Goyerri entran, los planteamientos son mucho más radicales y mucho más racionalistas. Y empiezas a decir, joder, aquí hay una relación tradicionalismo, opción revolucionaria, ¿no? Entonces te acordabas de Hobsbawm, gracias a la cárcel, las revoluciones burguesas, ¿no? Aquella nota que dice Hobsbawm, ¿no? Si es que los cosacos pasaban de bando siempre y cuando pudieran cabalgar y disparar con una facilidad enorme. Lo mismo estaba en la caballería blanca como en la caballería roja como en la caballería negra. La cuestión era seguir galopando, ¿no? Bueno, pues decías, efectivamente, y cómo se produce desde planteamientos profundamente conservadores del nacionalismo. El nacionalismo tardío es una reacción. Se produce un paso desde el tradicionalismo más ofuscado, de repente, a algo que se llama Movimiento Revolucionario Socialista de Liberación Nacional. ¡Ostras! Casquete tenía razón. Aquí esto no cuadra. Esto... respecto a eso,
En un principio yo me creo que ETA es una etapa gloriosa del pueblo vasco, que con el tiempo se demuestra que no lo es, y afortunadamente tengo que aceptarlo. Por eso cuando digo menos mal que perdimos, porque si ETA entra por el arco de triunfo, las consecuencias posteriores hubieran sido lamentables. Siempre quedaríamos 2 o 3 como yo, ¿no? Pero hubiera sido irresistible esa opción cínicamente democrática del mundo de ETA. Y luego lo tremendo de la etapa personal, y que todos asumimos de la banalidad de la desgracia humana. Y hemos hablado de la parte de las víctimas, pero la visión sobre vosotros mismos, por ejemplo, ayudáis de alguna manera a que Xavi Etxebarrieta se convierta en un símbolo, ¿no? Más allá de la persona que habíais conocido, y vosotros mismos acabáis convertidos en símbolos también, ¿no? ¿Sois conscientes ya en ese momento de que sois héroes para una parte de la población, de que es un capital simbólico importante? Hombre, fuimos conscientes de que convertíamos a Xavi Etxebarrieta en un héroe, y fuimos conscientes de que nosotros nos convertíamos en héroes, para ser muy pronto a ser traidores. pero también es verdad que enseguida nos dimos cuenta, y para Mario fue trágico, para mí no tanto, que la más leve cuestión que fuera interpretada como heterodoxia por parte del colectivo clerical del nacionalismo era una condena brutal, es decir, que no había posibilidad de matiz en el seno del nacionalismo, ¿no? Y eso era difícil de entender por Mario, debido a esos años de cárcel, de intensa educación autodidacta y lectora, ¿no? Que le había hecho reflexionar sobre determinados posicionamientos. Aunque luego, como ya he dicho, en el momento de la salida, el gregarismo abertzale perturba y confunde y retrasa opciones que hacía tiempo habíamos tomado, ¿no? Bueno. Nosotros somos héroes. A Xavi somos conscientes de que le hacemos héroe, y que además era válido, puesto teníamos que combatir otra serie de símbolos y mitos desarrollados por el franquismo. Es verdad que ya los símbolos y mitos del franquismo empezaban a estar caducos, y que luego te das cuenta que el teniente coronel San Martín quiere darnos gloria a nosotros para reverdecer los símbolos y mitos del franquismo originario, ¿no? Pero para nosotros era válido, en una dialéctica absolutamente maniquea. No solo porque la dialéctica política de la época era maniquea, no solo en España, en la España, la anti-España, los buenos, los malos, sino es que en Europa, los comunistas y los demócratas. El mundo en esos años era blanco y negro. Pero es que además había otro problema para concebir el mundo en blanco y negro. Éramos jóvenes y católicos. Todo era un sumatorio de elementos que provocaba... es decir, no somos hijos de la casualidad ni del capricho. Si Mario, en una de las primeras entrevistas, por cierto, se la hizo Íñigo, dije, no, si nosotros éramos buenas personas, pero llegamos a ser muy malas personas,
en función de haber asumido determinados contextos y planteamientos ideológicos. Y has hablado ahora de héroes que os transformáis en traidores. Llegamos a esa etapa, ¿no? Cuando os transformáis en traidores, y además tú empiezas, antes hemos hablado de una entrevista muy famosa a Muga, ¿no? Que además recuerdo el título porque se me ha grabado, que era un condenado a muerte en Burgos pone alta contra las cuerdas. Y esa entrevista, 79, 78, fue un escándalo en ella, porque claro, tú eras un héroe, eras un símbolo de Burgos y hacías una crítica que nadie de ese mundo había hecho, ¿eh? Al único que le gustó esa entrevista fue al general Casinello. No, sí, bueno, es que yo ya estaba un poco cansadito ya para esa fecha, ¿no? Yo estaba cansado de que además, el título de la siguiente número de revista lo digo en esa entrevista. El título que le pone a la siguiente revista Eugenio, el que era el director de la revista, Ibarzábal, los vascos, además de oponernos, ¿qué sabemos hacer? Es que también lo planteo. Es decir, ¿qué de positivo podíamos dar al proceso? Evidentemente ninguno, joder, desde el nacionalismo, pura reacción. Una heterodoxia brutal, un sinsentido por mi parte. También es que mi vida es bastante sin sentido desde mi militancia neta, ¿no? Pero con cierta desesperación, ¿no? Porque yo veía a Mario y al mismo Juan Mario Andrés, ostras, pues asumiendo lo que pasaba, ¿no? Soy un elemento heterodoxo, y por ser heterodoxo soy un elemento melífluo y blandito, un mierdilla, ¿no? Con problemas porque para salir parlamentario en la primera legislatura en el Parlamento Vasco hago un discurso patriótico en el frontón y antes de las elecciones, y todos los de Álava dicen que vaya Teo de parlamentario, entre otras razones porque ni Dios quería ir de parlamentario, y además había mucho polimili que ni se le ocurría ir de parlamentario siendo polimili, ¿no? Pero la segunda sí, a la segunda ya quería ir gente, y ahí ya la crítica de ser un elemento melífluo y blandito empieza a aparecer, junto con No Auténtico Vasco, y que yo le planteo a los polimilis que nosotros tenemos que condenar los actos de violencia. Se lo planteo por pragmatismo, y ellos me lo asumen. Pero, claro, el pragmatismo puede conllevar la asunción sincera de lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el grupo, no voy a citar nombres, había personas muy contrarias a que nosotros condenáramos actos de violencia, ¿no? Pero finalmente se hace. Lo mismo, otro pasito, cuando viene el rey, y la anécdota de Mario, que no se quería poner corbata, y diciendo, joder, con lo bien que me pondría yo una corbata, y no esta puta mierda de pañuelo para cubrir el cuello, ¿no? Bueno, ahí hay problemas en Euskadi Cosquerra. Además, por la infeliz idea de Marcelino Oreja de montar en la Casa de Juntas no solamente una reunión de parlamentarios, sino juntas generales y no sé qué más había allí, por lo menos las juntas generales también. Si es una reunión en el Parlamento Vasco, se controla el orden del día y se evita lo que pasó. Pero igual es que estaban interesados de que ocurriera lo que ocurrió, ¿no? Entonces, aquella algarada de Arribatasuna allí. Ahí hay una pugna interna en ella. ¿Vamos o no vamos? Y al final vamos. Era seguir asumiendo el proceso institucional, el ir asumiendo. Y hubo una cosa que me dijo Chus Viana antes de morir el pobre. Ya sabéis que en el proceso autonómico
ella, Euskadiko Ezkerra, no sé si todavía era ella, Euskadiko Ezkerra eran los que nos presentamos a las elecciones, pero yo creo que era ahí, seguía sobreviviendo el partido ella, veta la presencia de UCD en los mítines a favor del Estatuto de Autonomía. Hoy lo miro para atrás y me parece una auténtica canallada, ¿no? Un mantenimiento del sectarismo de ellos y nosotros que favorecía la existencia del terrorismo, ¿no? de la agresión. Y yo, ya funciona el Parlamento Vasco, y le dije, oye, Chus, ¿cómo diablos aceptasteis ese veto? Que creo que sé quién lo propuso, y luego sin cámara os lo digo, esto que se habrá olvidado. ¿Cómo asumisteis el veto que impuso ella a que vosotros no participarais en el proceso autonómico, deslegitimando a la derecha española en este proceso? Porque es que, claro, desde ella y desde las generaciones más jóvenes que venían de los polibilis, seguía siendo el estatuto una conquista, como si el gobierno central y la UCD del País Vasco no estuviera interesada en muchos aspectos del estatuto, igual no en todos, pero en muchos sí, ¿no? Pero esa humillación, ¿cómo lo aceptasteis? Y me dice, es que a nosotros nos parecía muchísimo más importante que vosotros fuerais a los mítines. Y tenía razón. Y a mí, que me parecía Chus Viana un chisgarabís, cambié de opinión. Porque dije, pues sí señor, lo importante es que un sector de la izquierda abertzale, aunque ya condenado, pero todavía con cierta vitola, estuviera ahí en el proceso de creación del Estatuto de Autonomía, aún pagando ellos la factura de no estar presentes. ¿Qué coste personal tiene para ti ese proceso a la heterodoxia? Es decir, ¿estabas más cómodo en tu papel de héroe o después en el de heterodoxo? No solamente en el de heterodoxo, sino el de traidor. Porque, y al final he tenido que hacer en algún caso de persona destrozada por sus decisiones políticas, he tenido que hacer una apología de la traición en política, ¿no? Ya sé que eso suena un poco a opereta, ¿no? Pero en cierta manera es cierto, ¿no? Es decir, en una sociedad muy católica, poco comerciante, donde todavía los valores de patriotas y traidores, ellos y nosotros, donde la cultura de la democracia no se ha abierto, que incluso en el seno del movimiento obrero cunde más el anarquismo dicotómico y sentimental que el racionalismo prietista, por ejemplo, de Negrín, donde Largo Caballero es un héroe y Negrín un rehabilitado hace 5 días, y no digamos Prieto. En una conferencia en Logroño, donde había muchos socialistas, hubo uno y me dice, ¿tú eres prietista, Teo? Y dije, por supuesto, es lo único que se sabe. Bueno, pues esto, joder, chicos, se me ha olvidado. El coste personal. Es que yo me gratifico descubriendo la dimensión humana, no te digo de Chus Viana, sino de Santiago Griñó, que tenía poesías a la toma de Bilbao cuando entra con el tercio de Requeté, o a la toma de Barcelona cuando entra con el tercio de Requeté, ¿no? El asumir que el quehacer político, como todo quehacer humano, es muy gris. Que el grandísimo inconveniente para la convivencia es el maniqueísmo, la dicotomía, el blanco y el negro. Que con los años, según las células agresivas se te van cayendo del cerebro, descubres que
es mucho más humano. Una concepción tolerante, gris, del quehacer humano, que no altisonante y josdalga, radical y redentora de las cosas, ¿no? Aunque entiendo que la virtud y la moral debe estar en el principio de todo quehacer político. Pero ojo con lo de enfrente. Entonces, si me he encontrado más satisfecho, más gratificado personalmente entre mi acción radical, brutal, haciendo bombas y diciendo hay que matar a fulanito, que no lo dije, oye, que por cierto, me he enterado, la decisión del asesinato de Manzanos fue en Ondarroa, no fue, ya se había hecho en Ondarroa cuando se hizo en los Sacramentinos, me lo recordó tu libro. Bueno, me podía haber librado yo ante los militares diciendo que yo no estuve en Ondarroa, pero no, ni puta idea. Bueno, no me acordaba. Esto, muchísimo más gratificante, el hecho de encontrarte con el adversario y el reconocer la limitación de tu discurso, que no la imposición de tu discurso. Y dices, coño, pues si esto lo descubrieron los griegos hace ya un montón de años. Claro, y ahí tenéis una contradicción, porque mientras vosotros en ella, Euskadi Esquerra, estáis encontrándoos con el adversario y hablando, los polimilis están matando a gente UCD. Bueno, y ahí hay algo que... Efectivamente, es decir, nosotros nos estamos encontrando con el enemigo y los polimilis haciendo secuestros. Hay dos experiencias vitales ya que nos metemos ya en el tratamiento psiquiátrico de mi persona, que a mí me impactan mucho. Uno es el secuestro de Javier Rupérez, del cual ahora soy amigo a partir de un encuentro en las Naciones Unidas, que se quedó entusiasmado conmigo cuando, hablando de la situación política, solté aquello de que Zapatero le iba a hacer bueno a Fernando VII. Coño, bueno, empezó una larga amistad digna del final de Casablanca, y eso me impactó mucho. Y mi primera presencia solito, sin compañeros socialistas, en el gobierno civil, en el sepelio de un guardia civil joven. En el secuestro de Rupérez viene Ruy Jiménez y el hermano de Javier. Ruy Jiménez era su suegro y el hermano de Rupérez. Joder, a ver cómo están las cosas, tal y cual. Allí vamos unos cuantos, no sé, Mario me dice que vaya yo, pues el blandito, con uno que fue el que impuso a la UCD que no hiciera la campaña del Estatuto de Autonomía y que ha sido finalista del premio Planeta. Nadal. O del premio Nadal. Y otro, todavía peor, a charlar con ellos. La verdad es que como anfitriones le tratamos bien, les dimos un paseo, le invitamos a comer a un restaurante. Ellos pura amabilidad, intentando no provocar. Y yo sentí una sensación de despecho, de humillación personal, de dolor y de asco, encontrarme en el papel de represor. Joder, que me dolían las tripas, me parecía asqueroso esa situación.
Y luego, en la presencia en el funeral de un guardia civil joven, veía el mismo dolor en las familias de los guardias. Además, un dolor más controlado, más medido. En ese mundo, pero el mismo dolor que cuando moría uno de ETA. ¿Eso por qué fechas más o menos sería? ¿Qué? El funeral del Guardia Civil al que te refieres, más o menos, ¿en qué año sería? Yo acababa de salir concejal por el PSOE, las elecciones fueron en mayo y tal, y bueno, pues uno siempre es voluntarioso, llega el verano y está allí. Ostras. Y me llaman que tiene que ir un concejal de Bilbao al gobierno civil, y estoy yo solo. Uno que está de vacaciones, el pobre ya murió, un muy buen amigo mío, dejó las vacaciones, cogió el coche y al final, pero fue al final, se presentó y me dijo: tengo que venido corriendo porque estaba convencido que lo estarías pasando muy mal tú solo aquí. Tengo que reconocer que el trato de los guardias civiles fue muy amable, de un oficial del gobierno militar también. Estaba Daniel Vega, me parece, gobernador civil, muy bien y tal. Pero yo, viendo aquella familia Castilla o de Extremadura y humilde, delante del féretro de su hijo, con chavales jóvenes de la Guardia Civil, con el lágrima aquí. Me acuerdo de aquello, los guardias civiles también son hijos de Dios, ¿no? Buah. No. Además, si lo importante es la convivencia y se puede conseguir determinadas reivindicaciones políticas, no todas, pero se pueden conseguir, hagamos que lo importante perviva, ¿no? Que es la convivencia. Y la verdad, esos dos tragos fueron para mí muy duros, pero más definitorio de lo que se tenía que hacer. Pues yo todavía estaba en Euskadi Cosquerra y estoy seguro que en aquella cita vino algún polimili, aquella cita con la familia Rupire, más definitorio y más decir, oye tú, esto se tiene que acabar, fue lo de Rupire, que afortunadamente no lo mataron. Y bueno, y tenemos una buena amistad. Y lo que escribo me hace unas apologías de mucho cuidado. Y ahí empieza vuestra gran aportación a la convivencia, ¿no? Que es la disolución de ETA político-militar, la gran aportación de Euskadi Cosquerra. Sí, pero bueno, limitada, tuvo muchos fallos. No todo el mundo en el seno de Euskadi Cosquerra estaba a favor. Fue muy marianista la decisión, ¿no? Se tira a la piscina Mario después de estar con Rosón, de ver los pasos que se están dando, y luego frente a corriente, ¿no? Es el momento esplendor de ETA militar. Los polimilis ya miraban con envidia a los milis. Técnicamente los milis los estaban superando, ¿no? Y además, pues, lo que he dicho antes, lo difícil que es a la gente que se ha educado en el valor de las armas, decir, hay que dejarlo esto, ¿no? Y bueno, en aquella ocasión, pues, ya he contado varias veces que yo no era muy consciente por qué se me da autorización de pasar, cuando yo no pasaba a la otra parte, de pasar a la otra parte a explicarles los logros parlamentarios a los polimilis, pero yo lo tenía claro, yo los empachaba, yo iba con cajones, y yo estaba ahí, y daba ahí clase a un grupo de ellos y tal. Chico, tenéis que dejarlo, ¿no? Y luego, posteriormente, cuando las negociaciones de Iguren con los de ETA, me acordaba yo de una anécdota que me contó Marquegui, porque un personaje que le acompañó, o yo iba por mi cuenta a otra cosa, el que le acompañó a Mario fue Marquegui, que como se calla, medio curilla y tal, se calla y tal, pero Marquegui de todo ese proceso sabe muchísimo más que yo y tiene mucho más mérito que yo, ¿no?
En un momento determinado, la entrada de Mario, estoy convencido que Jesús iba de los de ETA con respeto. La entrada de Mario, joder, macho, tenéis menos puntería que Teo, disparáis al gobierno civil y no le pegáis. Así había que entrarles, ¿no? Esto, y se consiguió en un sector, ¿no? Luego vinieron los boicoteos desde dentro de la propia Euskadiko Ezkerra, desde las reticencias del PNV, reticencias que si se las planteaban a ellos evidentemente era un argumento de desmovilización del proceso de reinserción evidente, ¿no? A ti que te venga un representante del gobierno vasco a decir, ojito, bueno, un representante uno del partido del gobierno vasco a decirte, oye, pero es que todavía quedan cosas, muchas cosas por conseguir, siempre quedan cosas por conseguir, y por lo tanto que sigue matando, condenando tu existencia, ¿no? Como la frivolidad de mucha gente de ETA que mandaba a los chavales que es grandísima la definición que hace Ayerdi de los líderes del mundo de ETA, los pedófilos de los jóvenes vascos, ¿no? Llamarle pedofilia, es cierto, es pedofilia. Bueno, y luego el proceso de reinserción de los séptimos, que es el sector que... Perdona. Sobre la reinserción de los séptimos, que al final es un proceso de reinserción exitoso, al menos los séptimos que llegan, no hay ningún problema con ellos, vuelven a casa, no hay ninguna tentación de volver atrás, en ese sector funciona, en el otro no, pero ahí sí funciona, ¿no? Y el partido, yo creo que vosotros tenéis algo que ver con que funciona. Esto, en general, salvo un caso que se dedicó a la delincuencia como un poco desesperado, ¿no? La cosa funcionó bien. Incluso hubo casos de polimilis que llegan, que empiezan a implicarse en gesto por la paz y cosas por el estilo. Otros que vuelven, pero que son un poco más reticentes, se van hacia el PNV, pero la mayoría se queda en una actitud bastante pasiva, intentando rehacer su vida, dedicándose a trabajar. Y luego algunos otros que estaban en el interior y que no eran conocidos, pues con los años, en algún caso, pues se han agradecido el hecho de haberles evitado pasar por su implicación en la lucha armada, que era lo que hubiera acabado pasando, ¿no? Claro que en un caso que me lo dijo, pues ya es un señor mayor, de reconocido prestigio intelectual, que viendo a Mario muy enfermo en una manifestación de Basta Ya, que se tuvo que sentar en una silla en el Boulevard de San Sebastián, le dijo, mira, a este hombre ya no puede con el cuerpo, pero yo a ese hombre le debo la vida porque hubiera acabado probablemente muerto en la cuneta de una carretera. Pero ha habido pocos agradecimientos de esa dimensión, ¿no? Los polimilis vuelven y se dedican a hacer su vida sin ningún tipo de aspaviento, ni recibimiento, ni nada por el estilo. También es posible que hubiera cierta contradicción, no un total convencimiento del paso que daban, ¿no? Curiosamente, los que habían quedado allí en su mayoría y los que estaban aquí en el interior eran los más abertzales, ¿no? O, en algún caso, los más dogmáticos, marxistas, empachados de mal marxismo a tometer, ¿no? Pero se dedicaron a lo suyo. Es cierto que tuvieron un cierto reagrupamiento y de nuevo discurso político y actuación en plan de propaganda,
cuando la coincidencia del plan Ibarretxe y la negociación con ETA. E incluso llegaron a hacer declaraciones públicas sobre la mentira de Orindía, se volvieron a reagrupar un sector de polimilis que fueron disertados, empezaron a tener reuniones, empezaron a sacar manifiestos a favor del plan Ibarretxe, del soberanismo. Claro, ¿qué remedio? Si es que al final el soberanismo y la negociación le daban la razón a los milis. No daba la razón al proceso democrático asumido civilmente. ¿Y quién fue el responsable de todo eso? La derecha cabrona. Mi partido, el socialista. El que daba la razón histórica a los milis y a HB y a Arnaldo Otegi. Cosas de la vida. Cosas que contaste esto en un libro, ¿no? En Tiempo de Canallas. Sí. Claro, pero ya has dado un salto en el tiempo hasta allá. Sí, pero bueno, recientes. pero es que las cosas perduran. Es decir, yo creo que en política hay determinados hitos que van a marcar profundamente el futuro. Y hay cosas que marcan profundamente el futuro. La banalidad de la violencia, ¿no? Algo inaceptable, tratado por Hannah Arendt, y bien. Pero habría otra faceta que es la banalidad de la política. La política no es un hecho no es algo que llegas a ella como si entraras en el negociado de escobas de la Michelin. Tomar las decisiones, hombre, te puedes confundir porque igual había un proveedor chino que te daba una escoba de más calidad a menos precio, vaya, hombre, he metido la pata. Pero es que las decisiones en política tienen trascendencia trágica. Llega a los seres humanos, a su vida cotidiana, a su concepción respecto a la vida, a sus decisiones fundamentales. Ostras. Y la política se ha banalizado profundamente. En razón tiene que ver mucho con la comunicación, el marketing. Pero es que detrás de la política, de las decisiones adoptadas, como la decisión del terrorismo, existen comportamientos humanos a los que diriges hacia un determinado lugar y no se es consciente, ¿no? Entonces, decía un líder socialista del cual soy amigo, decía, macho, es que los que hemos pasado por tragedia en la política, sabemos que un determinado plan parcial en una ciudad tiene determinadas dimensiones trágicas a las personas hechas, a las personas que pueden acceder, la calidad de los edificios, si se cae o no se cae. No, eso no son unas rayas y cuánto me meto en el bolsillo con el contratista una vez resuelto la construcción de esto. Y yo le decía, lo nuestro ha sido muy duro, pero cuando vamos a hacer algo, tenemos en cuenta esa experiencia trágica y vosotros adoptáis decisiones sin ser conscientes, llegasteis de jovencitos ahí, accedisteis a puestos importantes, pero no sois conscientes de eso. Y me decían, no, tienes razón. Bueno, si ponemos ejemplo de lo que está ocurriendo ahora, es evidente que no hay cierta trascendencia trágica del quehacer político, ¿no? Mario decía que yo era un trascendente trágico porque era andaluz, ¿no? Y yo decía, sí, en cuanto has leído Unamuno, tú también. Bueno, ¿por dónde seguimos? Pues por ejemplo podemos dar un salto, claro, cuando ya haces los polimilis, tú sigues Euskadi con Esquerra y acabas en el Partido Socialista. ¿Cuándo te ponen escolta a ti? ¿Te acuerdas? A mí me ponen escolta antes del asesinato de Miguel Ángel Blanco, unos 3 meses antes.
y no conozco la razón. Me parece un poco estrambótico que me pongan las escoltas. Es verdad que un poquito después recibo en una noche 16 postales amenazándome de muerte y tal, pero bueno, que yo veía que era un poco organizado eso, ¿no? Que igual un colectivo de madres de presos se ha puesto esa noche a mandarnos postales, también se lo mandaron a Ascensión Pastor. Pero yo ya entonces ya tenía escolta y no sabía por qué. Bueno, luego le asesina a Miguel Ángel Blanco. Es cierto que metidos en la vorágine y tal, pues no te das cuenta y dices, ostras, igual por esto me pusieron escolta. Bueno, tú recuerdas que cuando nosotros decidíamos si éramos malos, no solamente pensábamos en Manzanas, pensábamos en Junquera, pensábamos en el Cabo de Verango, pensábamos, es decir, que igual alguien ha oído, o incluso alguna persona relacionada con los milis se horroriza, joder, que van a Porteu Uriarte, oye, tener cuidado que van a Porteu Uriarte, ¿no? Bueno, y un día me llaman de alcaldía y me dicen, oye, ha llegado una nota del partido que hay amenazas y tal, un poco serias, te vamos a poner escolta. Tuve municipales antes de... Y cuando Miguel Ángel Blanco fui con municipales a los actos en Hermo y todo esto, ¿no? Dejo de ser concejal, me lo quitan, pero yo ya sé que para esas fechas han aparecido cartas, ha aparecido datos de Mendía y de Mario, y de Zalvide. Sí. Y yo digo, joder, pues si está Mario y está Zalvide, estoy yo. Y efectivamente, unos meses después aparece el ordenador entero, después del comando que muere en Bolueta por Fluid, por ahí aparece el ordenador entero. Bueno, ahí estoy con ellos dos y además estoy junto a Nicolás Redondo, Rodolfo Ares, Edurno Uriarte, Gochone Mora, Martín Martínez. Tengo algún problema con algún líder del partido cuando llega el comisario a darnos la lista, nos reúne a todos, que dice, no, pero Teo no puede estar, ¿cómo va a estar Teo? ¿Cómo va a estar Teo? ¿Cómo va a estar Teo? Y digo yo, joder, ese banco, ese perro, esa casa y ese coche es el mío, cojones. Dije al comisario, dije, mira, vamos a ver. Estoy preocupado, evidentemente, ¿no? Pero, claro, estando en este paquete tan ilustre, y el único que no tiene escolta soy yo, pues pongan ustedes los medios. Y bueno, inmediatamente lo pusieron. Esto, estuve, pues cuando dejé el partido, unos 4 o 5 meses sin escolta. Y luego ya, pues hasta que nos quitaron a casi todos, pues 11 o 12 años después. Y bueno, y todo ese tiempo pues fue con escoltas y bueno, con una vida pues bastante restringida, muy limitada, bastante molesta, quizás con repercusiones familiares y luego bueno, pues evidentemente con ante la presencia de los escoltas, bueno, pues la conciencia de que eres un objetivo, ¿no? Eso puede suponer que no escribas, que no digas lo que piensas, que no te comprometas en determinadas cosas. Pues chico, pues uno ha tenido determinados compromisos en la vida para no desertar de lo que piensa y opina ya cuando tu vida empieza a ir hacia abajo, ¿no? Entonces dices, no, hombre, no. Hombre, lo mismo que determinadas experiencias en determinados momentos, pues heroicos, si quieres, a la hora de que te venga un consultor y te diga, oye, pues este porcentaje, no, mira, yo no estoy en política por esto, ¿no? También ha servido para eso. Y esa época también es la eclosión de los movimientos cívicos en Euskadi, ¿no? Ahí también tienes bastante que ver. Bueno, esto de haber estado en ETA, a pasar a colaborar con los movimientos cívicos, incluso a colaborar con el gobierno en determinadas iniciativas para debilitar la propaganda que
el mundo de ETA hacía para legitimar sus reivindicaciones políticas, ¿no? Esto fue muy gratificante. Yo a lo hecho pecho, ¿no? Y las condiciones son las condiciones, es verdad que hay una responsabilidad, hay una serie de errores, pero si lo hacía porque consideraba que lo tenía que hacer, ¿no? Es más, criticando a las fuerzas políticas de cierto alejamiento de lo que era la importancia humana y política de las víctimas del terrorismo. Pues lo que decía Mario, ya para entonces republicano, ilustrado y racionalista, es decir, tenemos que poner en positivo la existencia del sacrificio de las víctimas. Si somos republicanos, tenemos que poner en el altar de la patria ese sacrificio para impulsar no solo la memoria de las víctimas, sino para impulsar el sistema político. ¿Qué ocurría cuando Mario decía eso? Que el sistema político ya estaba en entredicho por amplios sectores de la izquierda. Que hay mediante la movilización y también mediante la parte de reflexión, ¿no? De publicación, etc., Sí. que contribuís a paliar de alguna manera esa falta de cultura democrática que tú detectabas antes, ¿no? Sí. Estáis haciendo cultura democrática, estáis haciendo cultura cívica, y eso yo lo veo en conexión también con el hecho de que falten más traidores, entiéndaseme bien, traidores en el buen sentido, ¿no? Claro. De que falten porque de aquella primera etapa sí que estáis, unos cuantos, pero luego el hecho de salir de ETA, ¿no? Se ha convertido cada vez en algo más exótico, ¿no? Más raro. Es que incluso María Antonia Iglesias me acusa en un momento determinado de neoconversos. Los peores sois los neoconversos, ¿no? A mí a estas alturas de la vida me importa un pito el calificativo, ¿no? Es decir, para uno del PNV o uno del PSOE normal, el hecho de que te pongas, no intransigente, porque ya no puedes ser intransigente, ¿no? Pero manifiestes una cierta firmeza en la defensa de la democracia, la defensa de la dignidad de las víctimas, en la necesidad de un discurso político que ponga en valor el sacrificio de las víctimas, la necesidad del republicanismo. Empiezas a descubrir de repente que eres un traidor para ellos también. Es decir que en tu asunción ideológica y mínimamente teórica, los espacios que están formulando son espacios de encuentro. Y para el sectarismo político es perverso. Además, en estos momentos, ¿no? Nos está ocurriendo con las generaciones recientes que llegan a la política algo semejante a las generaciones de inmigrantes en Europa, ¿no? Así como sus padres o abuelos mantuvieron una actitud de gratificación y agradecimiento por estar en la Europa que les acogía, así como socialistas, comunistas, nacionalistas acogieron con gratificación y agradecimiento el marco político que les permitía tener su responsabilidad en la política, sus espacios en la política, incluso su poder en la política, no con mucho discurso teórico respecto a eso, ¿no? Pero bueno, llegan las siguientes generaciones y desertan del espacio común, incluso de la ideología mínima que había en común respecto a la necesidad de la democracia y del encuentro. Claro, y tú, que vienes de donde vienes, no es casual que el único que se atreva a hacer un libro en estos años sobre los orígenes de la nación española y del nacionalismo sea precisamente Mario, porque no tiene pudor
porque puede decir en una casa del pueblo, de un pueblo de Valladolid, joder, vosotros estáis hablando de los abuelos que iban a fusilar o fusilaron, a mí me iban a fusilar. Tenía autoridad para hablar de democracia y de superar el enfrentamiento cainita, ¿no? Bueno, uno empieza a descubrir que la asunción del republicanismo, la asunción de la democracia, la asunción de la convivencia y poner en tela de juicio el dogmatismo y la perfección de tus cosas, y que nunca puedes decir no. Y no es no, nunca lo puedes decir respecto a un adversario político. Joder, empieza a sentar mal en sectores de la izquierda, no ya en el mundo nacionalista radical. Y luego, por otro lado, tengo que decir que aunque es mucho menor la repugnancia que nosotros tenemos en el mundo de la izquierda que en el mundo de la derecha, en el mundo de la derecha también hay sectores que no asumen la reflexión que nosotros podamos aportar. Es decir, el hecho de que Televisión Española, la peliculilla aquella que hizo Bulladuren sobre el viento de libertad, sí, creo que sí. El precio de la libertad. ¿O cómo? El precio de la libertad. El precio de la libertad. Esto no lo ha hecho, además de un insulto, me parece una estupidez política. Es decir, no se cierra el pensamiento político en la estrechez. El pensamiento político es amplio. Permite la pluralidad, siempre y cuando sea tolerante. Y sobre todo cuando la consecuencia es positiva para la convivencia. No, pero es que lo hicieron ellos. No, eso hacen los nacionalistas, eso hacen los sectarios comunistas, los estalinistas. No, es que resulta que... Tremendo. Y vamos hacia una sociedad compleja para la convivencia política, desgraciadamente. Hablando de movimientos cívicos, me gustaría que hablaras un poquito de una en la que has tenido mucho que ver, y la Fundación para la Libertad, ¿no? Que ha tenido una historia, ha tenido un papel relevante, incluso en la ONU, ¿no? Y que saber cómo se gesta la Fundación para la Libertad. Pues bien, yo tuve mucho protagonismo en la Fundación para la Libertad. Mi amigo El Orrita, por cierto, otro que conocí en la cárcel en el año 69, más arrepentido que yo, porque no tiene discurso para explicar sus reacciones. Decía, todo el poder para el gerente. Bueno, sí, hice bastante lo que quise. Surge un poco del fracasado proyecto de encuentro de derechas e izquierdas aquí en Euskadi ante la alternativa soberanista del nacionalismo, ¿no? Ante el Pacto de Estella, el Plan Ibarretxe, todas esas cosas, ¿no? Que evidentemente suponía el desarrollo de un determinado discurso político de encuentro incompatible con un pequeño sector de la derecha y un amplio sector de la izquierda en España, ¿no? Hubo apoyo más minoritario del Partido Socialista, hubo bastante apoyo por parte del Partido Popular en la época de Aznar, y luego de personas que nos dedicamos a colaborar ahí, incluso de asociaciones y fundaciones de víctimas que lo vieron como un instrumento positivo, porque nosotros suponíamos, además de respetar la acción que cada asociación hiciera, suponíamos una intrusión de discurso político, no de manipulación política ni de entrismo político, sino facilitar la reflexión política de lo que suponía el terrorismo y la misma existencia de las víctimas, ¿no? Y bueno, colaboramos económicamente con las movilizaciones que se producían,
tutelábamos no como quisiera Bastallá, pero tutelamos económicamente Bastallá y otra serie de movimientos, facilitamos lugares de encuentro, facilitamos lugares de reflexión política. Pero empezamos a tener reticencias desde los partidos, aunque tengo que reconocer que el Partido Socialista no se portó mal con la Fundación para la Libertad. Es más, el Partido Socialista permitió que tuviera una implicación política importante, aun cuando por el otro lado